Hola, muy buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más compartiendo la palabra del Señor, compartiendo de este tiempo hermoso y especial que Dios tiene para nuestras vidas. Que espero que estén bien, de que haya sido una buena semana y vamos a comenzar nuestro culto en un tiempo de oración. Incline su rostro para que oremos. Padre bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia y por tus bondades con nosotros. Te pido, Señor, de que nos sigas acompañando y bendiciendo, Señor, en todo lo que hagamos y que podamos, Señor, servirte de la mejor manera. Reciba, Señor, este culto para la gloria y la honra de su santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor oro. Amén y amén. Muy bien, pues, y una vez que hemos orado, le quiero invitar a que podamos leer la palabra del Señor. En esta mañana va a estar ahí en el Salmo 48. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta el texto ahí en el Salmo. Dice así: hermosura y gloria de Sión. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por sus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente sus antemuros, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire qué hermoso este salmo, el Salmo 48, que habla de la hermosura y la gloria de Sión, de la presencia, del lugar de donde el Señor estaba. Así es que espero en Dios que sea de mucha, pero de mucha bendición para usted. Así es que, mis amados hermanos, ¿les parece que habiendo escuchado esta alabanza, este hermoso salmo, podamos nosotros entonar algunas alabanzas? Yo le invito a que cantemos al Señor. ¿Le parece? Desde allá, desde su casa, hágalo con gozo y con alegría. Vamos a entonar 3 alabanzas y luego de ello vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Le parece? Bien, pues vamos a cantar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Señor, con mi vida si vinieras por mí? Quizás me perdería, o quizás lloraría.
hacer tu voluntad, quiero amarte de verdad, ayúdame, Señor. Ayúdame a apartarme de este mal que no me deja seguir, no me deja ser feliz, contigo quiero estar. Será muy triste, será muy triste para aquellos que se queden aquí. Buscarán a los suyos por las calles llorando y arrepentidos buscando el perdón, pero no lo hallarán. Será muy triste, será muy triste para aquellos que se queden aquí. Correrán a los templos, llorando sin consuelo. Buscarán a aquellos tristes un día, pero no lo hallarán. Ayúdame, yo no me quiero quedar, quiero hacer tu voluntad, quiero amarte de verdad, ayúdame, Señor. Ayúdame a apartarme de este mal que no me deja seguir, no me deja ser feliz, contigo quiero estar. Bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tú ilumines y tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tú ilumines y tu gloria llene ahora mismo este lugar.
quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. porque Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Muy bien, entonces, tal como le estaba diciendo, vamos a Juan, capítulo 4. Es la última parte de este texto que nos habla, o que nos habló hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, de la mujer samaritana, y hoy día coloca un evento más. Vamos a retomar, tuvimos 2 semanas hablando algunos temas inspiracionales, y ahora vamos a continuar revisando el Evangelio de Juan. Y es bastante interesante, y valdría incluso la pena preguntarnos por qué es que Juan, guiado por el Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo, coloca este relato justamente después del encuentro con la mujer samaritana. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. No está puesto al azar, usted entiende, es parte del propósito de Dios. Y aquí el Señor va a hacer una segunda señal, un segundo milagro que Juan decide registrar en esta idea de seguir contándonos quién es este Jesús. Ya nos mostró el encuentro que tuvo con la mujer samaritana, y tuvo una característica de la cual el personaje que vamos a revisar ahora no la tiene. La mujer samaritana, ¿se acuerda que le conté que ella como que trataba de evadir el tema, como que trataba de hablar de otra cosa? Le cambió el tema, lo llevó para el tema religioso a Jesús, esquivó el encuentro, las palabras, las órdenes, la dirección del Señor, lo que más pudo, hasta cuando ya no pudo más y se rinde ante el Señor. En este relato es distinta la situación. Los encuentros con Jesús nos muestran, amados míos, las vidas de hombres y mujeres muy especiales, en los cuales yo creo que usted y yo nos podemos identificar fácilmente. Voy a contarle la historia entonces que aparece aquí en el relato. Desde el versículo 43 en realidad nos conecta con lo que venía viviendo, 44 también, 45 nos habla de los lugares donde estaba, y el 46 es donde me voy a quedar. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo:
Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este encuentro tan especial, o los encuentros con Jesús, exigen y requieren tener fe, creer que Él está, creer que Él es presente y Él tiene el poder. ¿Sabe? A veces nos acercamos a la vida de la fe, nos acercamos a la vida de la iglesia, nos gusta el quehacer que tiene nuestra congregación o las cosas que hacemos o las actividades que pudiéramos, cuando estábamos presenciales tener, o aún le gusta a usted venir y escuchar este culto y este video y ver este video cada semana o unirse a los tiempos de oración del WhatsApp, etcétera, como fuera. Pero no necesariamente siempre estamos acercándonos a Jesús con fe. Y esto es lamentable, pero es una realidad de la que nos tenemos que hacer necesariamente cargo. Vamos a mirar un poco el texto, versículos 46 y 47. Nos presenta aquí quién es. Dice: vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Nos posiciona. Él estaba en Caná y colocó a un personaje que estaba en Capernaum. Capernaum son 20 a 25 kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, una ciudad de la otra. Esa es la diferencia. Por eso la sitúa, no es que estuvieran en el mismo lugar. Hay 25 kilómetros de distancia. Y es tan importante eso por lo que va a ocurrir después. Así es que es relevante mirar eso. El verso 47 dice que este oficial del rey tenía un hijo que estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús estaba en Judea, que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Si me devuelvo al verso 45, dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fíjese que había mucha gente que estaba como siguiendo al Señor, había mucha gente que estaba, había llegado donde Él estaba, vuelve a la ciudad de Caná, ¿no es cierto?, donde había convertido el agua en vino, y ahora está en esta ciudad. Y luego nos presenta a un hijo, a un noble, ¿no es cierto?, a un oficial del rey. Entendemos que debiera haber sido de tetrarca, ¿no es cierto?, alguien importante y significativo, un hombre de poder, pero que estaba con una aflicción de la cual él ya no tenía control. Dice: le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Él entendía que si el Señor, si era capaz de que Dios pudiera, o que Jesús, disculpen, pudiera llegar hasta donde él estaba, entonces su hijo podría ser sanado. El funcionario real oyó que Jesús había regresado a Galilea de Judea y se fue al encuentro de Jesús. Decidió, ante su situación tan endeble, ante su debilidad, ante su impotencia, ante el dolor de un padre al ver que se le escapaba de las manos la vida de su hijo, él decide, ¿no es cierto?, llegar delante del Padre, delante de Jesús, y rogarle que entonces pudiera descender para poder sanar a su hijo. Mire, este hombre tenía toda la fe que Jesús podía hacer algo. Él decidió, él rompió con cualquier prejuicio que él pudiera tener.
Él ya nada le importaba, lo único que tenía en mente es que su hijo estaba en una situación de vida o muerte. Estaba en una crisis final, en una crisis existencial profunda. Qué situación más dramática ver que su hijo o la vida de su hijo se le escapaba de las manos. Y él le dice que le rogó que descendiera a sanar a su hijo. El muchacho seguramente tenía una enfermedad que ya no tenía más solución. El hombre se enfrenta a una situación de crisis profunda y decide llegar. Alguien dijo que los verdaderos encuentros con Cristo siempre están precedidos por una crisis de la cual no podemos tener control, de lo más variada especie. ¿Será verdad? ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? ¿Cómo es que usted llegó adelante del Señor a creerle? ¿Llegó después de una crisis, de algún tipo de crisis en su vida, mayor o menor, no tan dramática a lo mejor como la que narra el texto? Lo importante es que este hombre llega y se enfrenta al Señor Jesús y clama, pide, se humilla, se postra, se baja todos los elementos de quién él era, qué importaba su estatus, qué importaba cualquier cosa, lo único que era importante era la salud de su hijo. Y aquí vemos una respuesta que nos resulta hasta contraproducente. Versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Las palabras de Jesús suenan ásperas, por decirlo menos, o por decirlo de alguna manera. Si no ven entonces señales y prodigios, entonces no van a creer. Él estaba hablando a todos los judíos y estaba comenzando a dejar un principio de fe que nosotros tenemos que en el día de hoy tomarlo. Ver no es creer. Ver no es creer. ¿Sí? Él quiere dejarnos esta enseñanza y este principio para nuestra vida. Danos señales y entonces creeremos, le habían dicho. ¿Ya? Danos evidencia de tu poder y entonces sí vamos a creer. Y el Señor dice, no, así no funciona. En el mundo de la fe y en la relación conmigo, así no funciona. Cuando Él va a hacer algo, Él ordena que creamos. Y esto, ¿no es cierto?, nos va a permitir ver lo que Dios puede hacer. Creer, ¿no es cierto?, nos va a permitir ver. Nunca ver nos va a permitir creer. ¿Sí? Así es que estemos atentos. Las personas decían, bueno, si yo viera lo que Dios hiciera. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado aún nosotros mismos y le hemos dicho al Señor, si tú hicieras esto, entonces yo haré esto otro? Y el Señor te mira y te dice las mismas palabras que le dijo al oficial del rey. No. Es al revés. Haz esto que te estoy pidiendo y entonces verás lo que yo puedo hacer por ti. ¿Sí? Es importante aprender a ver, a creerle al Señor para poder ver sus maravillas. El funcionario de gobierno del que habla el texto, cuyo hijo estaba enfermo de muerte, no fue a discutir con Jesús. Él no trata de defenderse. Básicamente le estaba diciendo, sea cual sea la actitud en mi mente, esta es mi única oportunidad. Fíjese que su hijo estaba ahí y él insiste en lo que estaba pasando. Estaba en una crisis y estaba absolutamente complicado y complejo. Mire, me llama la atención, el verso 49 dice, y el oficial del rey le dice al Señor, yo no voy a discutir, le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Lo único que te pido, estoy en mi crisis, Señor, y yo sé que tú puedes hacer algo. Entonces necesito que tú vayas y lo hagas. ¿Sí? Fue una crisis y estaba absolutamente fuera de control. Estaba desesperado. Y este hombre se arroja
vamos a decirlo de esta manera, se arroja a la misericordia de Dios. Y antes de continuar, mi hermano, quiero decirte en esta hora, si tú estás pasando una crisis cualquiera que está fuera, de salud, de trabajo, emocional, espiritual, de restauración, de un daño profundo en tu vida y en tu corazón, yo te invito esta mañana a que te arrojes a la misericordia de Dios, en un acto de fe, de creerle al Señor, y que puedas de esta forma poder percibir la misericordia de Dios en tu vida. El hombre piensa que la presencia de Jesús era necesaria para realizar la sanidad. Sin embargo, Jesús le da al Padre solo unas simples palabras. Jesús habló con palabras de autoridad y de poder. Jesús le dice en el verso 50, vete, tu hijo vive. Vete, tu hijo vive. No tengo que ir yo. Mi palabra es suficiente. Hermano, nos cuesta tanto aceptar la palabra de Dios en nuestra vida y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? A veces queremos que el Señor haga cosas y queremos ver las cosas a nuestra manera y quisiéramos que las cosas se ordenaran conforme a nuestras lógicas humanas. Cuando su palabra nos habla, y esta es una palabra con autoridad, vete, tu hijo vive. Mira lo que dice el texto, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y te pregunto esta tarde o esta mañana, ¿tú le crees a la palabra de Dios? ¿Tú le crees cuando el Señor te habla? ¿Tú crees cuando el Señor te habla en sus promesas, en su palabra? Al punto de irte y continuar tu vida. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees eso? ¿Que el Señor está contigo aún hoy día? No hay justo desamparado si te sientes desamparado. ¿Tú crees esto? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Tú crees esto? Por sus llagas fuimos nosotros curados, por lo tanto nuestras enfermedades serán sanadas en la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. ¿Tú crees esto? ¿Sabes, amado? Cuando Dios nos habla, nos cuesta creerle a su palabra. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos muestra dónde está el trabajo, dónde está el quehacer, dónde está la obra de Él? ¿Discutimos con Él? ¿Arrastramos los pies, no sé cómo decirlo? ¿Ponemos excusas como las que puso la mujer samaritana en el pozo, distractores? ¿O le creemos a la palabra de Dios? Cuando Él nos llama, cuando Él nos desafía, cuando Él nos invita. Dice que este hombre le creyó a la palabra de Dios. Y vamos a mirar más adelante que él se hizo una expectativa de cómo iba a ser la obra de Dios. Y después se va a sorprender de cómo Dios hizo las cosas. Pero le creyó. Es más aún, mira, es tan interesante el pasaje, me ha hecho reflexionar fuertemente esta semana a mí. Le dijo Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Pareciera entre el verso 50 y 51 de que hay es un texto que va seguidito. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Porque 20-25 kilómetros de distancia significaban un par de horas de trayecto, ¿sí? Más o menos son 4 a 5 kilómetros por hora lo que la gente camina en este tiempo. 20 kilómetros, 25 kilómetros, estamos hablando de un viaje de 4 o 5 horas, o tal vez más. Y entonces él preguntó la hora que había comenzado y le dijeron que a las 7.
Si tomáramos la hora judía, entonces serían como la 1 de la tarde. ¿Sí? Y significa, mira lo que te quiero decir, significa que si eran la 1, él caminó 5 o 6 horas, hubiera estado a las 7, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, si tú quieres, en su casa. Si era un oficial del rey, probablemente incluso tenía cabalgadura. Pudiera haber andado en mucho menos tiempo. Pero dice, la gente le dice que ayer a las 7. No es las 7 de la tarde como nuestras, no. Si fuera la hora romana, también ahí tendríamos alguna diferencia, pero aún así. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que este hombre le creyó de tal manera al Señor que hizo las cosas, que esperó un tiempo, se quedó en Caná. Él se fue, seguramente en la presencia, pero fue a hacer sus cosas, a ordenar, preparó su viaje de retorno. Ya no había más de qué preocuparse. ¿Sí? Este hombre, él tenía en su cabeza una idea de cómo Dios iba a actuar. Sin embargo, le creyó a la palabra de Dios y como ya no había de qué más actuar, él fue a ordenar sus cosas y preparó su viaje de retorno. Voy tranquilo, voy de retorno porque Jesús ya habló a mi vida y dio una palabra de autoridad y de poder. Él era un hombre que estaba acostumbrado a hablar con poder. Él sabía el poder de una orden. Esa orden, cuando él la daba a su subalterno, esa orden tenía poder y se iba a hacer las cosas como él decía, porque la orden había sido dada. De la misma manera, mi amado hermano, él entendió que si Jesús había dado la orden de que su hijo ya estaba sano y él podía volver, su hijo vive, dice la palabra del Señor, si la palabra había sido ya entregada, él ya no necesitaba hacer nada más. Todo estaba en el control de Dios en su vida. No importaba si él viajaba más rápido o más tarde. Él estaba todo ya bajo el control absoluto de la mano y del poder de Dios. Y él descansa en el Señor para preparar, para hacer lo que correspondía. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto, mis amados hermanos? ¿Cuánto nosotros le decimos, sí, Señor, yo te creo, pero por si acaso voy a hacer algo más? Señor, yo creo a tu palabra, yo creo que tú puedes proveer, yo creo, Señor, que tú puedes darme todo lo que necesito, yo creo que tú puedes, pero por si acaso yo voy a hacer también algo más. Yo te voy a ayudar, Señor, a hacer, a cumplir tu palabra, porque a lo mejor puede que a ti se te olvide algo. Voy a echarte una manito, Señor, porque pareciera que a lo mejor tú tienes tu agenda ocupada, porque a lo mejor tienes cosas que hacer antes que atender a mi propia necesidad. Y el texto sagrado dice que él no, que él espera, que él le cree a la palabra del Señor. Tiene una fe absolutamente obediente al Señor. El hombre le creyó a la palabra y se fue. El Padre obedece al mandato de Jesús. Tal vez fue la nota de la palabra, la manera en que le habló, la autoridad en la voz del Señor. Y aquí entonces me enfrento a otra experiencia, porque yo experimento la autoridad de la palabra de Dios en mi vida, dijo, en la vida del oficial del rey. Y entonces nuevamente te tengo que interpelar en esta mañana, mi amado hermano. Tú sientes que la palabra de Dios tiene autoridad sobre tu vida para que tú puedas hacer lo que corresponde y moverte conforme o en fe conforme a lo que Dios tiene. A veces quisiéramos tener todo muy seguro. Quisiéramos tener todas las cosas muy seguras. Personalmente, de pronto quiero asegurarme de que todo esté muy armado a veces, antes de dar un paso. Por eso te he dicho que esta palabra me ha hecho reflexionar, porque me ha interpelado a mí mismo. De creerle a la autoridad, de la palabra de Dios, de que Él tiene el control. Y si Él tiene el control, entonces yo puedo dar pasos de fe, seguros, creyéndole al Señor. Este hombre experimentó la gracia, el poder y todo lo que Dios tenía
cuando le decide obedecer, no antes, ¿sí? El hombre se marchó creyendo que Jesús fue fiel o sería fiel a su palabra. El hombre no recibió una palabra de confirmación del milagro de la curación, sino que hasta el otro día. No tuvo que esperar que su hijo se curara para creer en Jesús. Creyó en Jesús y entonces su hijo se curó. Quiero insistir en esta idea, mi amado hermano. Quiero insistir en esta idea de la necesidad de ejercitar tu fe. Quiero insistir en la idea de la necesidad que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras vidas de creerle a la palabra del Señor. Quiero insistir en la idea del texto bíblico, del principio de creer para ver y no de ver para creer. La distancia, mi amado, no influía en la cuestión del poder de Cristo para sanar al Hijo del Hombre. Ni la distancia ni el tiempo tienen ningún factor negativo en lo que Dios puede hacer hoy en día en nuestras vidas. Y entonces, dice el verso 51, cuando él ya descendía, sus siervos salen a recibirle y le dicen, le dan las nuevas, tu hijo vive. Y el hombre, seguramente como un padre, respira aliviado y entonces les pregunta, ¿a qué hora? Mira, fíjate, había comenzado a estar mejor. Por eso te decía que él tenía una visión de cómo Dios iba a hacer las cosas y Dios lo sorprende haciéndolo de una manera diferente. Él creyó que iba a ser un proceso, por eso dice, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? ¿A qué hora comenzó el proceso de la sanidad? Mi hijo vive, eso me dijo el maestro. Entonces seguramente sería un proceso en la vida de él. Él se hizo una imagen de lo que Dios o cómo Dios iba a actuar. Y fíjese, y le dijeron, ayer a las 7, ¿qué le dice? ¿Comenzó a sentirse mejor? Ayer a las 7 ¿comenzó a bajarle la fiebre? No. Dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. La obra de Dios fue a la manera de Dios. En otros casos, ¿verdad? Hay procesos. Lo que te quiero decir, mi amado hermano, acá, lo que te quiero decir es que Dios actúa como Él quiere. No como tú lo piensas que Él va a hacerlo. A veces puede que aciertes, pero no significa que siempre va a ser como tú piensas. Entonces tenemos, mira, si la historia es maravillosa este relato, porque dice, este hombre llega en una crisis de fe, en una crisis profunda de vida. Ante esta crisis, ¿qué es lo que decide hacer? Ir al encuentro del maestro. Cuando se encuentra con el maestro, se expone y se explaya y se derrama delante del maestro y espera que el maestro pueda acceder a la solución que él piensa que es la mejor, a la forma para la solución, Y le dice, maestro, desciende para que pueda sanar a mi hijo. Y el Señor le dice, mira, no es así. Lo interpela a él y al resto le dice, esta historia es diferente, tienes que creer para ver. Y le dice, mi hijo se muere, bien, tranquilo, anda, tu hijo vive. ¿Sí? Entonces, él había determinado una forma. ¿Cuál era la forma? Que Jesús descendiera. Él creía que Jesús podía sanar a su hijo, pero tenía que ir. El Señor le dice, no necesito ir, basta con que lo diga, tu hijo vive y está vivo ahora. Y él entonces le cree al Señor, descansa en el Señor y va donde y prepara todo, deja todo bajo las manos poderosas del Señor. Pero él se hace una idea de cómo iba a ser esta acción. Seguramente cuando llegue el niño va a comenzar un proceso, se va a sentir mejor hasta que se sane completamente. Y le dicen, tu hijo vive. Mire, es muy revelador esto, significa que de verdad estaba agonizando. Salieron al encuentro para decirle, no está muerto, no te preocupes, llega contento a casa. Y él le dice, sí, yo sé, el Señor lo está sanando. Y dice, ¿cuándo comenzó a mejorar? ¿Cuándo comenzó este proceso en él?
Y le dicen, no, si ya la fiebre le dejó. Entonces vemos que el Señor pone la forma en su tiempo. Es maravilloso cuando dice en el verso 53, y el Padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y cuando experimenta esto tan grande y poderoso, cuando vemos que este jefe de familia cultiva una fe tan profunda, dice el texto, que cree él y su casa. Y voy a hacer una aclaración aquí porque en estos días me preguntaron también por la situación del carcelero de Filipo, que dice exactamente lo mismo, que a raíz de la obra de Dios a través de Pablo, creyó él y su casa. No existe la salvación comunitaria en términos de que yo puedo ser salvo por mi familia. Lo que ocurre es que a través de mi experiencia o a través de la experiencia de un miembro del hogar, entra el mensaje de salvación al hogar. Pero la experiencia de creer es de cada uno. Seguramente este hombre le dijo a su familia, voy a ir hasta Caná porque vino Jesús, el mismo que hizo unos milagros, que ha hecho otras señales, que en Judea hizo señales, voy a ir. Si hay alguien que pueda hacer él, yo creo que él podría hacer algo por el hijo. Seguramente la familia sabía en lo que andaba en Caná. Y cuando llegan y ven la obra maravillosa, y él les cuenta que Jesús tuvo una palabra de autoridad sobre la vida de su hijo, y su hijo es sanado, y entonces la familia cree. ¿Por el milagro? No. Cree porque el poder de Dios estuvo en ellos. La salvación entra al lugar en términos de que entra el mensaje, que entra el testimonio al hogar. Pero no es que la gente sea salva y a través de uno de los miembros del hogar o del jefe de familia, ¿no es cierto?, por ese solo hecho el resto también lo vaya a hacer. Nosotros a veces perdemos las bendiciones de Dios porque tenemos que esperar y buscar la evidencia antes de que creer. El oficial del rey creyó y experimentó la obra de Dios en su vida. Y a través de él bendijo a toda su familia. Los resultados de ver la obra de Dios en la vida de una persona traen salvación a los que están alrededor nuestro. Hermanos míos, ¿cuánta salvación traeríamos a los que están alrededor nuestro si la gente viera el obrar de Dios en nosotros? Y no le estoy hablando de que no diga garabatos o que se porte bien o que... Eso tiene que hacerlo. Por supuesto que sí. Pero el obrar de Dios es mucho más que eso. Hay gente sin Cristo en el corazón que son gente bondadosa, generosa, altruista, maravillosa, sensibles. Por lo tanto, no es esa la diferencia. La diferencia está para bendición de los otros. Es cuando los otros ven como Dios actúa en mi propia vida. ¿Alguien le ha dicho alguna vez a usted, esto te pasa a ti porque eres cristiano? Hace muchos años atrás llegamos a vivir con mi esposa a una villa nueva en Santiago. Como Villa Nueva, los vecinos recién nos estábamos conociendo y organizando. Y ocurrió que todavía no estaban, en Santiago todas las casas tienen rejas con antejardín, rejas altas en el antejardín
y rejas en las ventanas y en muchas ocasiones en las puertas. Es parte de la seguridad que hay que tener, lamentablemente. Y en Santiago estábamos en ese proceso, todos poniendo rejas, qué sé yo. Y entraron a robar a todas las casas del pasaje, a todas las casas del pasaje. No había una que no le hayan robado, salvo la nuestra. Y yo lo compartí con alguien, este comentario. Y él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo, pero tú no cuentas, porque debe haber así tremendo ángel en la entrada de la puerta de tu casa cuidándote si tú soy canuto. Me sorprendí con la respuesta. Pero sabe, bueno, me reí con la respuesta también. Pero fue una tremenda oportunidad para decirle sí. Porque más allá de las protecciones que puedo yo poner y hacer mi parte, mi vida la protege y la cuida Jehová de los ejércitos. No quiero ponerme como ejemplo de fe ni mucho menos. Lo dijo con humildad, le cuento una historia vivida nomás. Pero sabe, cuando alguien nos dice que somos diferentes, tiene que ser por lo que Dios hizo en mi vida o en su vida. ¿Me entiende? No basta con que alguien diga, esta persona es diferente, es callada, es tranquila, es buen compañero, es buen vecino, etc. Nosotros nos creímos, yo ya estoy pensando que es una mentira de Satanás susurrada al oído para decirnos, basta, el testimonio sin palabras es más poderoso. Sí, pero el testimonio de Jesús, no de nosotros o de nuestras cualidades, de Jesús. Y eso tiene que ser lo relevante. Creyó toda su casa porque vieron la obra de Jesús y le creyeron al Señor. Déjeme concluir esta reflexión. Cuando Dios nos dice lo que quiere hacer a través de nosotros, nos enfrentamos a un tiempo de prueba espiritual. ¿Puedo confiar en Dios para hacer lo que Él ha dicho que va a hacer en y a través de mí? Esa es nuestra prueba espiritual cada vez que vamos delante del Señor. ¿Puedo creerle? ¿Puedo confiar en el Señor? ¿Creo que Él llevará a cabo lo que Él ha elegido hacer a través de mí? ¿Cuál es mi respuesta cuando Jesús dice, ven? O cuando el Señor dice, ve. ¿Qué le respondo al Señor? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado o cuántas veces Dios te ha enviado? Vete, tu hijo está sano. Ve y haz lo que te estoy pidiendo. Ve a tal lugar. Ve y háblale a la tal persona. Ve y toma este ministerio que estoy poniendo en tus manos. Ve y haz lo que te estoy pidiendo que hagas para la edificación del reino de los cielos. Y tú, como Dios no sabe, voy a ayudarlo. Él tiene una misión para nuestras vidas, queridos míos, y para nuestra iglesia, que solo puede Él lograr a través de nosotros. Cuando Dios nos invita a venir, a unirnos a Él, de repente nos damos cuenta que no es algo que podemos hacer por nuestra cuenta. Si Dios no lo hace a través de nosotros, vamos a fracasar. ¿Sabe que este hombre que llegó delante, él le llevaba las cosas listas al Señor Jesús? Le dijo al Señor Jesús lo que tenía que hacer para que el milagro pudiera llevarse a cabo. Le dijo, tú tienes que venir, descender y hacer esto.
Y el Señor le dice, mira, no voy a descender, solo voy a hablar y tú tienes que creer. ¿Sí? Cuando el Señor nos habla en nuestras vidas, cuando el Señor habla a nosotros como iglesia, nos dice esto es lo que tienes que hacer. No es que nosotros pauteamos al Señor y le agendamos lo que Él tiene que hacer. Somos nosotros que nos unimos a la voz del Dios. Somos nosotros que le creemos al Señor. Somos nosotros que nos unimos al trabajo y creemos y encaminamos nuestros pasos conforme al Señor nos diga dónde debemos ir. Somos nosotros quienes debemos aprender a creerle al Señor, a su obra restauradora, sanadora y salvadora en el día de hoy. El Señor quiere salvar a la gente y Él nos está enviando día tras día y nos señala dónde ir y nos da palabra de autoridad y de poder de lo que Él ya ha hecho en los lugares y en los corazones y en las experiencias de la vida de las personas, y a nosotros nos queda más que obedecer. Y ahí está nuestro gran problema. Nuestra fe tiene que ser con obediencia, una obediencia activa que le cree que el Señor tomó el control. Nos gusta esa frase en nuestras oraciones: Señor, tú tienes el control. Nos gusta esa frase en nuestras oraciones: Señor, toma tú el control de esta situación o experiencia. Pero no siempre creemos que el Señor toma o puede tomar el control de nuestras experiencias. Entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos señalarle al Señor cómo Él tiene que obrar, en lugar de creer, de esperar y encaminarnos hacia el lugar donde Dios nos determinó que fuéramos, porque Él nos ha dicho que allá va a hacer una obra, porque su voz poderosa de autoridad ya habló y entonces nos señaló el camino. El tamaño de las órdenes de Dios siempre crean una crisis de fe en nuestras vidas. Y debemos enfrentar estas crisis de fe y aprender a creerle al Señor. ¿Has pasado, te pregunto, por una crisis de fe últimamente? Es decir, Dios ha hablado a tu vida en un imposible, en el que te obliga a creerle porque no te queda más que creerle. Más allá de que tú hayas querido agendarle a Dios y decirle lo que tiene que hacer. Es imposible quedarse donde está y seguir a Jesucristo. Si usted no ha sido cuestionado o reprendido por el Espíritu Santo para levantarse y caminar por fe, es probable que usted siga permaneciendo en su zona de confort o de seguridad espiritual y no andar en fe con el Señor. Nos acomoda, mi amado hermano, nos acomoda la zona de seguridad. De aquí no me muevo. Incluso el padre podría haberse sentado a llorar al lado del cuerpo de su hijo. No hay nada más que hacer. Pero decidió ir al encuentro de Jesús. Podría haberse quedado en lo que él llevaba planificado y haberse quedado insistiendo: Señor, pero anda, Señor, pero anda. No me voy a mover de aquí si tú no vas. Y tuvo una crisis de fe, tuvo un momento en que tuvo que creerle a Jesús. Y le dijo: ya, ok, Señor, está bien. Nos gusta estar en nuestra zona de confort espiritual, mi amado. Pero para caminar por fe tienes que salir y obedecer la voz de autoridad que Dios ha puesto para ti. Hebreos 11:6 nos recuerda y nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Creer es ver, nunca al revés. Jesús fue en busca de la fe que es independiente de las señales y de los milagros. A veces Dios actúa de esa manera, pero no siempre lo hará. Tú sigues creyendo en Jesús, aun si Jesús no hiciera nada extraordinario por ti. Jesús, nuestro Jesús, siempre debe ser el único tema central
de nuestra vida y la vida del hombre en general. La cuestión no es qué puede Dios hacer o proveer en mi crisis. La pregunta es, ¿qué tan grande es mi Dios? En este tiempo de pandemia, yo creo que de pronto muchas veces nuestro Dios se ha achicado a la experiencia de un celular. Porque no tengo nada más que hacer. Y yo creo que Dios nos está moviendo aún más allá. La pregunta que tú tienes que hacerte en esta hora, mi amado, es, ¿dónde está Dios obrando en mi vida? ¿Dónde está Dios en el trabajo, en medio de nuestra comunidad? ¿Dónde está Dios en el trabajo y en el servicio de nuestra iglesia? Porque allá quiero ir yo. Porque quiero escuchar su instrucción de voz con autoridad e ir donde está el Señor. No es donde yo quiero estar, sino donde está Dios actuando para yo poder ir hasta allá. Tenemos una relación íntima de amor con Él y estamos preparados espiritualmente para unirnos al trabajo, a la obra, a la acción sobrenatural de Dios donde Él quiera llevarnos. Este hombre tuvo que decidir volver a casa para ver la obra de Dios. Allá iba a estar el milagro. Y cuando creyó que Dios tenía las cosas en control, tomó todo, dejó todo y se fue. Llevaba una idea de cómo iba a ser. Dios lo sorprendió con otra, pero le creyó siempre al Señor. Dios proveerá porque Él es fiel para cumplir su voluntad. Él no puede fallar. Él nunca ha dejado de proveer a su pueblo cuando Él lo invita a venir a unirse a Él. Él abrirá las puertas que sean necesarias. Amada iglesia, pero tenemos que preguntarle al Señor, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde es que tú estás haciendo el milagro? ¿Dónde es que tú estás sanando? ¿Dónde es que tú estás obrando? ¿O me quedo en Caná, disfrutando de la quietud, de la presencia, del estar quieto allí? ¿O emprendo el camino hasta Capernaum? Porque allá está Dios obrando milagro. Y me uno para que mi testimonio sirva para salvación de los demás. ¿Estamos dispuestos a confiar en Él completamente y a unirnos a su trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te ha invitado? Oh iglesia, ¿cuándo fue la última vez que nosotros estamos ciertos que Dios nos invitó a unirnos a Él y a su ministerio? ¿Y qué le hemos respondido? ¿Qué le hemos respondido? ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos invitó? ¿Dónde Dios está obrando en tu vida? ¿Dónde está en el trabajo? ¿Dónde está en el trabajo de la iglesia? Porque allí me quiero unir. ¿Quieres ir conmigo? Vamos juntos. Salgamos de Caná, queridos, porque Capernaum nos espera. Allá el Señor está orando y nos invita a unirnos a su trabajo y para salvación de todos los que escuchen de su poder maravilloso. Amén. Que Dios nos bendiga y nos regale una hermosa semana. Gracias a Dios por todo lo que Él nos ha regalado. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Le recuerdo que continúe escuchando día tras día los devocionales que nos están invitando a
a tener un tiempo a solas con Dios. 40 días de oración y ayuno, y a nosotros nos toca orar el sábado 21 de agosto. Si todavía no se inscribe, le invito a que lo haga. Muchas bendiciones, que el Señor les acompañe. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Este pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Este pueblo de Dios. Este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Desde que Cristo yo conocí. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Mira qué lindo se ve el pueblo que alaba a Dios. Mira qué lindo se ve el pueblo que alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. El diablo se va para abajo y yo me voy para arriba. El diablo se va para abajo y yo me voy para arriba. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Amén. Muy bien, mire mi hermano, ya terminando hermosa esta última canción que entonamos y ahora, bueno, y escuchar la palabra de Dios, y estar donde Él quiere que nosotros estemos y podamos caminar conforme a lo que Él tiene para nosotros. Hermanos queridos, espero en el Señor que tenga una linda semana, que el Señor les guarde, les anime y que renueve absolutamente todas sus fuerzas. Que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Oremos para finalizar el culto. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Te ruego, Padre, en esta hora de que nos sigas acompañando y que todo cuanto hagamos honre y glorifique tu santo nombre. Perdona nuestras faltas, Padre mío, y ayúdanos a tener una semana de victoria en ti. Ayúdanos a escuchar tu voz, a mostrarnos donde tú estás trabajando y poder ir a donde tú nos quieres llevar, Señor, con la sola orden de tu palabra. Gracias, Padre mío, por tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús, oro y ruego tu bendición sobre la vida y las familias de Hortensias, Padre amado, en este tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana, que el Señor les guarde y que sea una semana poderosa y de éxito y de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.